Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Sociocultural Babeque. Otra vez nos encontramos en nuestro espacio del Cineforum, hoy para comentar una película épica. Se puede decir que esta película es una epopeya cinematográfica que cuenta con, primero, muchísima acción, romance apasionado, paisajes hermosos y una banda sonora que no tiene desperdicios. Así que vamos a analizarla esta noche y, por supuesto, las actuaciones de la película ponen, pues marcan una línea también muy, muy buena a todo lo largo de la película. Podemos empezar mirando el tráiler y para luego iniciar los comentarios. Permítanme compartir. It's not as I imagined it would be, thinking of it. Frontiers is highly available. I hear they're cold enough. As a new class being carved out of an unnamed frontier. Just drop in with the One man, defiantly recluses, stood his ground. I told all our colonial scouts, what in the military moves himself, ensuring One woman, fiercely independent, followed her spirit. my father walked back into you. Do not try to understand them. Do not try to make them understand you. Thank you so much. They shift adventure. It was all party. That means they're getting attacked on the frontier. That took them from the edge of the wilderness. You saved us. We're alive. I'll go see us. And in each other's heart. Because what I'm interested in is right here. Academy Award winner Daniel Day-Lewis, Madeline Stowe, The Last of the Mohicans. Bueno, después de este tráiler que nos muestra la gran cantidad de acción y también de romance que hay en la película, vamos a iniciar nuestros comentarios. Si alguna de ustedes quisiera ser la primera, pues bienvenida. Esta película está situada en el siglo XVIII. Específicamente se supone que estas batallas tuvieron lugar en el 1757. Aunque la película es ficticia, es ficción, sí está inspirada en hechos reales. Y estas batallas sí tuvieron lugar. Realmente los que son ficticios son los personajes, especialmente los mohicanos que tenemos ahí. Sin embargo, dicen que el personaje de Nathaniel o Ojo de Halcón o Hawkeye, ¿verdad? El protagonista que lo hace Daniel Day-Lewis, está inspirado no en un inglés criado por mohicanos, pero sí en un inglés que tuvo mucho contacto con los mohicanos. Y parece que el escritor se inspiró, leyendo la historia sobre este personaje, decidió incorporarlo en la novela y, claro, sazonarlo como que había sido criado por los mohicanos. Pero hay muchos detalles históricos en la película, aunque la película no es fiel 100% a la historia. Estuvo filmada, se supone que esta película tiene lugar entre Nueva York, Connecticut, por los montes Apalaches, ¿no? Por ahí. Sin embargo, la filmación no se hizo ahí, se hizo en unos bosques y en unas montañas de Carolina del Norte. Ahí, en esas montañas, se cuenta
que Daniel Day-Lewis se internó por un mes a vivir como si él fuera un mohicano, a comer de lo que apareciera, aprendió a cazar y a rastrear los animales, aprendió a desollarlos. eh, ya se había hecho todo durante 6 meses, llevó un entrenamiento físico con el que ganó eh, más de 20 libras de masa muscular para hacer esta película. Entonces, él tiene esa costumbre de prepararse de una manera inmersiva para cada papel que va a hacer. No sé si ustedes han visto a Daniel Day-Lewis en otros papeles. Nosotros en uno de los Cineforum hicimos Petróleo Sangriento, una película por la cual él ganó el Oscar como mejor actor. Y en esta película se dice que él se internó de una manera que con la persona que se supone que era su enemigo en la película, él no se hablaba, no quería crear lazos de amistad con esa persona que luego pudieran reflejarse en una actuación que no presentara toda la antipatía que él sentía por ese otro personaje. Entonces, cuando hizo Mi pie izquierdo, se pasó más de un mes andando en silla de ruedas, hacía que lo empujaran a todas partes en la silla de ruedas, que le dieran la comida en la boca, o sea, se adentra en el personaje, esa es su costumbre. Y por eso este es un actor que hace películas más o menos cada 5 años. Él no es un actor que está de una película en otra, porque cada película lo drena de una manera muy fuerte. Supuestamente desde el 2019, él dice que está retirado del cine, pero parece ser que ya en otras ocasiones lo ha dicho y luego ha vuelto a actuar. Entonces, no sabemos si está en un periodo de descanso o si finalmente se retiró. Ojalá que no, porque el hombre ha hecho papeles maravillosos. Tiene 3 Óscares en su haber. Oh, Sí, tiene 3 Óscares en su haber. Tiene un Óscar, le voy a decir por cuáles películas. Mi ok, pie izquierdo fue la primera, sí. Petróleo Sangriento la segunda y por Lincoln la tercera. Él hizo el Ah, papel de Lincoln, aquel papel para que el cual él rebajó sí. no sé cuántas libras para ponerse así medio cadavérico como era Lincoln, y pasaba horas y horas en maquillaje para lograr el parecido físico a su personaje. Aparte de esos 3 Óscares ganados, nominaciones tiene, como dicen en mi pueblo, en balsa. Tiene muchísimas nominaciones por otras películas. Por ejemplo, en El nombre del padre fue nominado, por El hilo invisible también fue nominado, por Gangs of New York también. Y fíjese que cada película en la que él ha participado es una película sonora. Por ejemplo, él participó en La edad de la inocencia. eh, Esas son las que tengo aquí apuntadas. Y son todas películas que han sonado, películas que se consideran todas buenas. O sea que este actor selecciona muy bien los trabajos que acepta participar. Y se dice incluso que ha dejado ir algunos papeles que luego han sido muy importantes. Por ejemplo, a él se le ofreció primero el papel de Tom Hanks en la película Filadelfia, por la cual Tom Hanks ganó el Oscar. Y ese es un papel que él rechazó. Pero para que ustedes vean, no solamente selecciona bien sus papeles, sino que se le ofrecen papeles importantes. Y cuando ustedes ven, por ejemplo, una película como Lincoln o como Petróleo Sangriento, que no son películas de acción, y ustedes ven esta, que es una película de acción en la que el hombre aparece corriendo, brincando, saltando, eh, disparando, entonces es versátil, es un actor versátil que tiene muchas facetas. Las escucho, díganme a ver, ¿qué quieren opinar? No se encasilla dentro de un personaje, pero cuando hace un Exactamente, personaje se prepara muy bien para lograrlo. Se exactamente, identifica muy bien. Bueno, pues exactamente. leí algo y señala que el autor de la película, El este, director, no, el autor del libro ajá, mezcla dos tribus que en realidad
no era una sola tribu, sino que eran dos tribus, los Mohegan y los Mohican, y que el autor del libro confunde Han esa situación. criticado un poco, Sí, no solo la novela, sino también la película en ese aspecto. también la Primero película, porque sí. en la película el padre adoptivo, ¿no? El padre Ajá, adoptivo del personaje principal, ajá. se llama, lo voy a tratar de pronunciar, Sí, es Chin- impronunciable. Chingachgook. Chingachgook. Él, Sí, se supone que él es el último jefe mohicano, ajá, mohicano. pero dicen que no, que en realidad todavía quedaban mohicanos, no muchos, era una de las tribus que estaba muy disminuida, pero no Ajá, es que él era el último jefe mohicano y que solo quedaban esos 3 mohicanos. sí, eso Ahora, lo dejamos. el asunto del título, si nos llevamos de la película, viene de que él era el último jefe mohicano, pero al morir su hijo, ya al final de la película, al morir él se llamaba Uncas, Nunca. el hermano del personaje principal. Permiso, una pregunta. ¿Ya ustedes vieron la película? Claro, Sí, sí, claro. porque este Cineforum funciona así. Nosotros sugerimos la película, ustedes la ven y luego entran a comentarla. Pero es que las Ok. personas que son nuevas, Rocío, tal vez no lo saben. Tal vez Ah, eso está no queda bien. tan claro. Entonces, de la forma en que lo hacemos es que recomendamos la película y las personas la ven y solamente la comentamos aquí porque por derechos de autor no podemos presentar la película. Oh, está bien, gracias. De nada. Entonces, dicen que al morirse Uncas, entonces realmente él es el último mohicano, el padre. Dado que Daniel Day-Lewis, o sea, Nathaniel, no era realmente mohicano, era mohicano por adopción, pero no era Sí, mohicano por linaje. no. Entonces, realmente ahí queda vivo el último mohicano, según la película, no según lo que Sí. realmente la historia cuenta. La historia dice que aún todavía quedan miembros de esa tribu en Wisconsin. Ajá. Yo no sé Pudiera mucho ser. de historia, Yo pero lo tampoco que sé leí de mucho la de eso. película, Yo no sé A mí mucho me de eso. gustó mucho, a mí me gustó mucho el último mohicano. Realmente como lo presenta en la película, muy buena actuación muy buena. del Shinjuku. Y, Chingachgook, Chingachgook. y también lógicamente Nathaniel y Cora, muy buenos los dos. El Sí. Uncas, no me lo halló tan buen actor, incluso se veía como mayor él, físicamente se veía Ay, mayor que no, Daniel Day-Lewis. yo lo encontré que se veía No, más era un jovencito, me joven, parecía como Enrique hermoso, Iglesias. era muy Yo me lo joven. encontré más joven. Y como que no me pareció muy creíble eso, porque parecía como al principio de la película, con la familia, que cuando ellos van de visita, como que le están buscando novio y todavía tú no la... O sea, que anda uncas con ustedes, como que ya Sí, debiera tener familia. sí, a Da lo la mejor era impresión, mayor, quién sabe. da la impresión que era mayor, porque ¿por qué no le dice que Daniel de Luz debiera tener ya familia? Sí, Sino sí, solamente dice, y un anda todavía, como que sí. ya es tiempo de que tenga familia. Entonces, él como que ve a la señora de la casa, a mí me pareció ahí como si fuera que él nunca iba a tener familia porque estaba enamorado de ella, de esa, Sí, se vio ella como un intercambio decidió, de miradas Unas ella ahí. decidió, miraditas ahí. o sea, Sí. como Sí, que sí. esa era la que le gustaba. Sin embargo, después parece también como si él le gustara a la muchachita chiquita, la No, hermanita. claro, al final había Él un muere doble por amorío salvarla. ahí. Él La muere. hermana mayor con Nathaniel y el No, hermano es menor así, estaba pero yo digo interesado en la princesa correspondiendo. la Sí, no, Sí, pero pequeña él con Uncas. muere por salvar a la pequeña que se la llevaban los claro. pelados. O sea, pero Sí. como que ya le gustaba, parece ella, esa la Sí, sí, pequeña eso se veía ya desde que ella lo estaba curando, también ella estaba interesada. también. Alice se llamaba De la todos modos, protagonista. muy buena actuación, me encantó el sonido también que se ganó el Oscar, pero qué bien. Sí, Lo que no me gustaba era qué cruel, cuánta guerra, cuánta agarrarle el corazón. sí, Yo no pero tú podía sabes ya ver qué, más, yo no podía ver ya más muertes pues en la yo te película. voy a decir que yo encontré que con toda la violencia que hay, no era tan explícita en sentido general. Por ejemplo, si ustedes recuerdan la película que vimos
de Mel Gibson, que era Apocalipto. No sé si ustedes se acuerdan, que trata sobre los indígenas de amerindios, ¿verdad? Los indígenas de México, los aztecas, zapotecas. Esa sí que era cruel. Ahí sí tú veías cuando le sacaban el corazón. Pero yo encontré que estaba más implícita que explícita la violencia. Ay, Encontré pero yo, claro yo que me la está, enteré porque era demasiado. matadera y matadera y matadera. Y tiro, y tiro, y tiro. Entonces, fíjese, por ejemplo, yo mirando, ¿qué pasaba ahí? No, para mí no era tan creíble, por ejemplo, el uso de esos fusiles, porque como ustedes veían, el fusil había que cargarlo y después disparar. Sin embargo, hay un momento en que se ve a Nathaniel corriendo con 2 fusiles y disparando, tum, 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 como si fueran pistolas. Ah, sí. Eso me pareció un poquito Él iba tirado de agarrando los pelos. toda la pistola de los muertos, él iba agarrando todo lo Sí. y sigue para adelante. Al Porque fíjate que final, defendiendo el fuerte, sí, él había cargado muchos fusiles y entonces como él era muy Se lo certero, pasaban. se lo iban pasando, disparaba sí, y pum, le pasaban otro, sí, pero en el momento que tú lo ves corriendo y disparando y tú dices, entonces ¿cuándo los cargó? Porque tú no puedes estar metiéndole la pólvora corriendo, digo yo, que no sé mucho de eso. sí, no, pero es verdad. Y Niño. al final, la parte de cuando el padre adoptivo, como que no estaba tan claro finalmente, su papá y su mamá eran ingleses, da la impresión, pero a él lo encontraron ya pequeñito de 2 años con franceses. Yo no sé cómo fue ese lío, porque él Yo decía que eso no estaba lo sé, pero él sí dice que él era muy pequeño y que él no de recordaba a sus 2 años padres y y que que fue sus con padres franceses. eran estos, los Pudo mohicanos. haber sido que hayan matado a los papás de él, que eran ingleses, y que los Sí, franceses él lo se lo dejaran encontraron con los abandonado o franceses algo así. o algo así. Y sí, cuando él habla de que él es el último de los mexicanos, se ve claro que lógicamente él como que como padre adoptivo de ese que dice mi hijo blanco, que alguna vez se lo llevaba así porque se lo llevan preso, Sí, y como con Cora, y era como que ya hagan su vida ustedes en California, como sea, como los ingleses, como lo que son, y yo soy el último mohicano, él se iba a quedar ahí. O sea que era como casi dándole la bendición para que ellos se fueran, porque ellos iban sí, a hacer ya sí, su vida. sí, sí, así Estuvo es. bonita. Eh, Dice aquí que esas batallas fueron, yo estuve leyendo, esas batallas son reales. Tanto el ataque al fuerte William Henry, que era donde estaba el general Monroe, El papá de el la padre niña. de las 2 chicas, eso fue real. Y también el personaje de Magua, que es el indígena bien cruel, el Resentido. resentido, el que los Traidor. engaña porque primero los hace creer que los va a llevar para luego voltearse y facilitar el ataque Del de ataque. los Los hurones, que era, hurones. parece que eran muy, muy violentos, ¿no? Eran muy, sí, violentos sería la palabra, implacables, ¿no? Él tenía él tenía una historia con Monroe y él quería matarlo porque él había matado a su familia. Él primero lo hizo pasar a él por muerto y su esposa, la que era su esposa, entonces se vuelve a casar con otro hombre, pensando que no tiene marido. Pero cuando él aparece ya ella tiene otra pareja. Y a sus hijos los mató. Entonces él quería no solo matarlos, sino asegurarse de que él no tuviera descendencia. Y por otro lado, el jefe, vamos a decir, el juez, aquel, El anciano, el el sabio. anciano, lo que quiso fue decirle, no, tú te vas a casar con la hija de él para que tu sangre ya, tu descendencia tenga esta sangre y ya tú te borres ese Y tú rencor. perdones, le dijo, sí. Porque Sí, para mí ese anciano fue crucial al final, porque este es un anciano como que vuelve a poner las cosas en su lugar, como a romper esa horda de odio y de violencia, y él está tratando de encauzar las sí. cosas otra vez como, Sin como embargo, a dijiste. quemar a la hoguera a la muchacha, eso no, eso ahí se dañó la cosa, cuando él dijo que ella entonces le iban a quemar. Sí. Bueno, a quien sí quemaron fue a Duncan. Sí. Pero porque él se ofreció a cambio, él se cambió por Sí, ella. sí, sí. Él se cambió.
Y fue Ese interesante también, ahí el hecho de lo que hizo Nathaniel. sí, que lo mató Lo para que no mató para que no sufriera, sí, sufriera. jamás. Sí. Pero ahí al final, él se vio que era que sí que la quería ella, Cora, porque él prefirió él inmolarse y Sí, salvarla a ella y que salvarla a siguiera ella. ya ella con él, después de tanto odio. Pero él a ella le había demostrado en un principio que no tenía, que no era consistente en sus principios morales. Él era capaz de mentir. Y cuando ella se Ah, dio cuenta, sí, sí, lo borró. O sea, Ella si lo cuando, ella de, iba a reconsiderar su negativa, ahí se dio cuenta que no. Y por supuesto, no solamente que se dio cuenta de lo que él era, sino que también conoció el otro personaje que era difícil de ignorar, sí, ¿no? el pero salvaje, El que se dio, salvaje, que se dio valiente. cuenta de que él negó que hubieran bello, matado a bello. esa familia, que hubieran matado a esa familia y él lo vio con sus ojos y él dijo que no, no, Sí, no estoy seguro, pudieron haber sido ladrónicos. O sea sí. que sí. La verdad es que estaba muy enredada como quiera la película al Al principio. principio me dio mucho trabajo. Uno Sí, no podía saber cuál de los indios era cuál, el hurón finalmente, porque el sí. hurón se había hecho pasar por el moicano, uno de los moicanos, y Al después se había principio, no, no cambiado. hasta que se comienza a desenvolver bien la película, es que uno empieza a poner las cosas en su sitio. Si no se Eh, entendía, la verdad, y al principio. especialmente, ya después que me puse a leer, fue que entendí un poco la historia. O sea, es la época, se llama la Guerra Franco-Indígena. Sin embargo, quienes están realmente peleando son los británicos con los franceses por apropiarse de la tierra. De la Ya tierra. los franceses se habían apoderado de una parte de Canadá y querían seguir bajando y seguir Sí, apoderándose. Entonces, aunque la guerra finalmente la ganaron los británicos cogieron mucha pela y hubo muchas bajas en el ejército británico, pero muchas. Y dice que es también cierto que este general francés, con el que le sugiere al general Monroe que capitule, que se rinda y que sí. finalmente él con todo y el orgullo que tenía y se decide a rendirse y les permite una salida honrosa con su bandera, con sus armas, Sí. le dio una salida honrosa. Sin embargo, los indígenas lo atacan y ahí parece que la matanza fue espectacular. La matanza que hicieron los indígenas ahí, muy pocos se salvaron para llegar a su tierra prometida. Una cosa, en la película no se ve que ganaron los ingleses. Tú dices por No, el porque libro, no vemos el final de esa guerra. Vemos pero tú lo solamente la parte leíste. con los indígenas, ¿no? Sí, estaba terrible. Sí. Una cosa como que también estaba confusa era los mensajes que mandaban y que lo interceptaban y que él decía Lo que interceptaban y no capitule, que llegaban. no. Entonces, Entonces eso tú no entiendes bien si era verdad o era mentira. era verdad que se lo habían El francés interceptado. estaba Sí. diciendo, Y entonces no es sino al final que él le enseña, que el último mensaje del general del general Webb, si que era era que el que estaba en el negociara, otro fuerte, en el fuerte Edwards, que estaba el se general Webb, rinda, a quien sí. él le solicitaba que mandara refuerzos, le había dicho, no puedo mandarle refuerzos, porque estaba enfrentando otra situación por Y allá. que negocie, y que negocie. Sí. De todos modos, el francés que presentan ahí se ve muy, muy, muy caballero, muy Muy bien. caballero y muy humano, pero dicen, la historia que estaba leyendo, dice, sí, fue muy, digamos, comprensivo y honorable, pero también con cierto interés. ¿Por qué? Porque si se quedaba con todos esos prisioneros hay que alimentarlos. Entonces era más cómodo para él darles de baja una baja honrosa. Ustedes se van, les perdonamos la vida, los dejamos que se vayan con su bandera en alto y que lleguen, pero que no echen para atrás, que no vayan a no sé dónde, o sea, le pusieron sus condiciones y aparentemente fue una persona dadivosa en ese sentido, pero también se dice que era también por la segunda eh, necesidad que no podía alimentar todos esos prisioneros. Y también pudo haber sido que él supiera que los hurones lo iban a Bueno, atacar. No, eso iba a decir que además acuérdate que después él y el malo del Caco Pelado Sí, hablan
Y el otro le dice, ¿tú crees que fulano vaya a respetar? Dice, yo no creo que el otro que estaba en el otro fuerte lo vaya a respetar. O sea que todavía le sigue alimentando el odio. Ellos, yo a- no recuerdo haberlo visto yo, pero en los comentarios sobre la película se dice que se ve como ellos desde el fuerte están viendo el ataque que le hicieron los hurones A los al ingleses. ejército, que lo estaban Mm. viendo. Yo no recuerdo haber visto eso, pero hay muchos detalles que a uno se le van en una película como tan complicada. Sí. Yo me encuentro que para tener 32 años, muy interesante, Oh, pero complicada. Como que en ese momento el director, yo no sé, quiso hacer tanta cosa al mismo tiempo que enreda a uno mucho. No, yo Y a yo mí- no me enredé, a mí me encantó la película, yo creo que era moderna y yo Sí. creía incluso que le estaba haciendo un homenaje a esas grandes películas de Hollywood, tú, y resulta que es una gran película. Es una Eh, gran película. Dice que después de esa película, fíjate que no se ve barata, no se ve que escatiman. ¿Tú sabes cuántos no, extras indígenas tuvieron? 900 extras. imagínate. ¿Eh? Fíjense la vestimenta, o sea, todos esos trajes de los ingleses y de los Los franceses. franceses, sí, Y sí, de los sí. franceses. Y yo viendo después, viendo la sabiduría del salvaje, ¿no? Por así decirlo de alguna manera, ¿cómo se visten esos salvajes? Que se mimetizan con el bosque. Sí, Sin embargo, era muy difícil esconder un inglés con una chamarra roja. imposible, ¿Eh? imposible. Entonces ellos con su cuello almidonado y con sus galones dorados y su chamarra roja y todo, no se podían esconder porque los veían desde lejos. Eran blanco fácil. Sí. Fácil. Y Vamos tú a darle sabes, el chance a Doña Libertad, que tiene, a Doña América, que tiene mano levantada. Sí, ah, muchas gracias. Lo primero es que La oigo quiero- bajita, Doña América. voy a hablar más alto. A ver, no se ahora, oye. Es ahora como que no está cerca del micrófono o tiene algo tapándole el micrófono. voy No a se ver. oye. Y qué bueno que Doña América está ahí. Sí, les estaba escuchando La con mucha extrañábamos, atención. ¿verdad? Una Mira, qué cambio comentarista Doña de primer América ha puesto nivel. a No, sus- no. Realmente, con todo lo que ustedes han planteado, hay un relato histórico que corresponde a la época, pero estamos hablando de la película, que es una ficción que solo traza rasgos muy, muy generales. Entonces, en ese contexto, la actuación es extraordinaria. Es decir, la puesta en escena es magnífica y nos muestra a nosotros, viviendo ya en el siglo XXI, que la historia de los pueblos del mundo se han hecho a base de las guerras. Hoy no es nada extraño, solo que las armas son diferentes en otros lugares, pero la historia de la humanidad es la historia de las guerras. Y la diferencia es el tipo de armamento que tienen. Entonces, en la película vemos así, con esa mirada, cómo los indígenas, independientemente de dónde viven, cómo viven, aprenden a manejar armas. No se sabe si son fusiles o carabinas simplemente, pero son las armas de guerra que ellos, ahí no se ve, pero roban al ejército enemigo. Ellos están al mismo nivel, con una habilidad extraordinaria. Mire, dice la historia que estuve leyendo que tanto los franceses como los ingleses tuvieron que apoyarse de los colonos y de los indígenas. Entonces, ellos les dieron las armas. Ellos les dieron las armas porque fíjense que de este lado, con estos británicos, esta tribu los apoyaba. Los apoyaba. Y los colonos de ahí, fíjense que ellos los convencen, y los colonos que llevaban años viviendo ahí también. O sea, es que ellos tuvieron que auxiliarse y dicen que en eso los franceses fueron mucho más hábiles que los ingleses. Y por eso los franceses tenían, no superaban en cantidad de militares, pero sí superaban en la cantidad de indígenas
que habían logrado enrolar como aliados. Entonces, volviendo a la realidad del siglo XXI, vemos exactamente las mismas estrategias. ¿Quién da las armas a quién? ¿Quién pone los muertos? ¿De qué se trata la guerra? Es confuso, como lo era en ese momento. Sin embargo, los que dirigen las guerras sabían perfectamente, como lo saben hoy, qué es lo que se está jugando. Y por ese juego, no sé, pero importa poco la cantidad de muertos, quiénes son los muertos, dónde se da el campo de batalla, si tienen comida, si no tienen, si hay caminos o no hay caminos, porque la guerra fue muy difícil, intrincada. Entonces, desde el punto de vista de la cinematografía, nos ponen a nosotros a ver escarpadas montañas, un frío terrible, unos bosques infranqueables. La naturaleza del siglo XVIII, XIX, en Canadá, por supuesto, o el norte de Estados Unidos, porque probablemente estas comunidades aborígenes estaban en el norte de Nueva York, punto. Los límites se juegan precisamente en estas guerras. Lo mismo que hoy se juegan límites económicos, límites políticos, límites territoriales, porque son un campo de materia prima, minería, vías de comunicación, en fin. Es decir, allí viene en la película como oportuna para verla en otro contexto, en otra realidad. Sin embargo, el problema de la humanidad es patético, la paz y la guerra es la historia de esta humanidad. Esos muertos, esos amores, esas viudeces, esos alejamientos, y sin embargo la diferencia cultural es inmensa, pero para la guerra no hay frontera, no hay límite. Ese es el comentario como muy general de la película, sin los detalles que nos plantea el argumento y que ustedes lo han comentado con mucho detalle. Ahora volviendo a la película, la música excelente, la fotografía fabulosa, el vestuario, que significa esos seres humanos desnudos, es parte del vestido. Y en ningún momento se ve desproporcionado o vulgar. Se los ve desnudos con unos cuerpos extraordinarios, altos, fuertes, delgados, pero no se ve nada que a uno lo distraiga. Se ven unos seres humanos valientes, aguerridos, luchadores, frente a la naturaleza, que es la primera lucha. Un frío espantoso, escarpado, no sabe ni cómo caminan, es la primera lucha del ser humano. Luego, los intereses, y los franceses, los ingleses, y muy confuso para ellos, confuso para los ingleses, confuso para los franceses, tratando de entender a estas comunidades indígenas y tratando de atraerles para sí y ofreciéndoles lo que después ninguno les cumplió. Y ahí termina mi comentario. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Vamos a darle la oportunidad a Janet. No sé cómo me veo ahí. Soy Janet. ¿Sale el video? Sí, sale muy bien. Digo, muy bien, no, porque yo ni me he visto en el espejo. No, los comentarios míos son puntuales de lo que se ha dicho hasta ahora. Los indios americanos tenían para sobrevivir que hacer alianzas, porque ellos estaban desapareciendo poco a poco, y ellos lo que hacían era que se aliaban o con los ingleses o con los franceses. Inclusive hay un momento donde el protagonista le dice: yo no soy
yo no soy subalterno de su rey, sino yo no me acuerdo cómo es que él dice, pero Y yo no él, pertenezco en a la ese momento milicia, él, le dijo, sí. yo no pertenezco a la corona inglesa. Entonces, eso quería puntualizarlo y que la guerra de independencia que ocurre menos de 30 años después hace posible el triunfo de los americanos o los locales, digamos, los del movimiento independentista, porque reciben ayuda de los franceses. O sea que al final los franceses se alían a los revolucionarios y así nada más es que se logra la guerra de independencia. Sí. Y eso es un dato, porque después los ingleses invadieron varias veces más después de declarada la independencia y no querían cederlo. Pero como se dijo también, era un pleito entre las grandes potencias por los territorios nuevos de América. Entonces, otra cosa que mientras oía todos los comentarios, quería también puntualizar, que los ingleses, el general inglés no fue magnánimo, no francés, no fue magnánimo tanto. Y ciertamente para no coger todo este ejército prisionero y tenerlos que alimentar, eso hace sentido. Pero él oye al indio Matsunaga, qué sé yo, el fiero. Magua. Magua le dice que va a matarlo y que va a matar las hijas. O sea que el general francés, cuando los deja ir, no los previene de que Magua le había dicho que los iba a matar. O sea, el general francés sabía de eso que iba a pasar y no los previno. O sea que en el fondo no hay ninguna magnanimidad. Guerra y guerra, como decía la señora que acaba de hablar. Sí. Así que nada, quería añadir esos comentarios que me surgieron en lo que los oía a ustedes. Buenas noches. Muy importante, Janet, esa parte de que sí, el francés le dijo, mira, ya no hay guerra, ya ellos se van, o sea, como que esa parte bien, pero el otro, el Magua le dijo, mira, no, yo sigo mi guerra. Claro, O sea que él pudo, claro. yo no sé si ya ellos se habían ido, quizá, ahora estoy pensando que a lo No, la noche antes. Eso lo fue la dijo. noche antes, porque ellos salen en la mañana En la y esta mañana. conversación ocurre, se ve en la noche, donde Sí, se ve en la penumbra, donde el indio le dice, es yo verdad. necesito su cabeza por esto y esto y esto. Ahí es que le cuenta todo lo de la Lo revancha de y la la amargura de revancha. todo eso. Sí, no, entonces está claro que sí, que los franceses no eran tan buenos, ¿no? Ese sí. No, absolutamente. Y eventualmente se alían con los revolucionarios en contra de los ingleses. A mí me encantó el paisaje que tú dices que fue en Carolina, que la hicieron Carolina finalmente, del porque Norte. esas cascadas realmente estaban impresionantes. Qué cosa tan bella, el Sí. lago cuando se iban en la canoa, todo estaba precioso. Esa especie de jungla donde ellos se movían, corrían, subían, bajaban, era una belleza. Era una Mira, belleza. esa película en el 1992, hace 32 años, costó 40 millones. Wow. Eso en aquella época, eso era una cosa, porque ahora cualquier peliculita cuesta millones y millones y millones, porque no se escatima en efectos especiales y se le paga un montón increíble de dinero a los actores también. Pero esa película costó 40 millones, no fue tan súper exitosa, pero recaudó 75 millones. O sea que la película sí fue económicamente exitosa, quizás no todo, pero se dice que esa película se ha reivindicado ahora como una gran película, porque es realmente una película épica por la grandeza de la historia, por la grandeza de los terrenos, por todo lo que implica filmar una película de ese tipo. Miren, nada más filmar aquello en esas piedras, en esos farallones así, que eran reales, son escenarios reales. Y no había Pero drones.
En esa época no No había drones. drones para filmar eso ni nada de eso. Hubo otra filmación, parece en el 30 y pico, que yo ni vi, de los ¿En dónde? mojicanos. En el 1900 como Ah, no, hay 30 y varias algo, versiones de la Sí. novela, hay varias versiones, que yo no he visto, no pero la nada. única que trascendió fue esta y dice que después de esta, increíblemente, no se ha hecho otra versión. Tú sabes que en esas grandes películas, cada cierto tiempo se hace un remake. Esta hace 32 años y no se ha hecho otra. Sería difícil, o sea, sería una inversión enorme ahora hacer otra de estas películas. Ah, Pero fue muy interesante. Ahora, verdad. la etnia, o sea, ¿cómo se dice? La fisonomía de esos actores que hicieron de indígenas realmente luce muy indígena, ¿eh? Ya Luce, no deben encontrarse tantos así. sí, luce muy indígena. Bueno, yo no sé si ustedes quisieran añadir algo más. Yo lo que sí diría como cierre es que definitivamente la película nos deja ese mensaje, que de la barbarie de la guerra, nada bueno puede salir. Fíjense que de esa familia del general Monroe, muere Monroe y muere una de las hijas. Ese De la tipo. familia de los mohicanos muere el hijo. Y de así como ves, de los militares, pues cantidad. De los colonos, cantidad. Y entonces, eso es lo que dicen, que los invasores, ¿verdad? Los extranjeros iban llegando, iban acorralando a los indígenas, quitándole terreno, y finalmente pactaban. Y pactaban con ellos con dejarles un terrenito donde ellos podían estar sin que los agredieran, pero les iban disminuyendo, lo iban cerrando cada vez más. En la película sale un momentico, pero fue muy rápido, porque ella le reclama, la que se enamoró de nuestro actor, Ajá, que porque Ahora, que ahí no se podía vivir, dice, porque eso es lo único que le dejan a los pobres, sí. el único terreno que le La dejan. frontera ya no los atacan más, no Ella no los atacaban, que la película comienza ellos matando un animal para comer. Y Oye, qué interesante esa parte, ya que lo mencionan, como ellos, Perfecto. después que lo matan, le agradecen y lo bendicen y Lo bendicen. sí, Le claro, lo honran después de matarlo. claro, Y por su bellísima, alma porque ellos, valiente y todo eso. claro, Sí, bellísimas. No había. ellos tenían comunión con la naturaleza, Exacto, exactamente. claro, sí, y los búfalos sobre todo, eran, Sí. acabaron con los indios porque acabaron con los búfalos. sí, así es. eso se lo reconoce Cora Ujú. al Ah, protagonista, sí. que su padre decía que no tratara de entenderlos porque eran diferentes. Y ella, en esa conversación con él, se da cuenta de que son diferentes, pero que son realmente profundos y tienen esa Exacto. comunión con la naturaleza cuando él le menciona el significado de las estrellas y el Sí. significado de la naturaleza la para luna. ello. Ella se queda admirada Sí. con eso, Yo creo que porque ahí fue que se prendó. Ahora, sí, señores, qué pareja más atractiva hacen ellos dos, ¿verdad? Porque ella es sí, muy Sí. bella también. sí. ¿Y qué ha sido Dice de ella? ¿Qué ha sido de que ella? otra En la cosa, realidad ella murió y no, él también. no, Oh, no, no. Tú dices Daniel de Luis. No, Daniel de no, Luis también. No ellos como, no, los actores no, pero en la historia la pareja muere. pero No, ellos se van felices no de en la vida guerra, no en para guerra. California en la película. No. Sí, pero es una de las versiones que yo leí del libro, ellos mueren y son enterrados juntos. Ajá. Sí, Pero Sí. entonces no era Pero, ficción esa parte entonces. No, la novela no. es ficción. La Pero novela yo es digo ficción. la pero novela es ficción, Y la pero película en la, también. y la, La pe- y no- la pe- la- Inspirada en hechos reales, pero no. es inspirada en hechos históricos. Pero leí, cuando estaba leyendo de la obra de la novela, que en la novela ellos mueren, los dos, Pues me los imagino que que no sé cómo, ¿verdad? Pero al final de sus vidas tenían que morir porque esto pasó fue en el siglo XVIII, no, pero que se mueren según dice, según yo entiendo, pero lo no que en la lucha, ¿no?
No, lo que, que, según sí, Alexandra, es que mueren, parece, mueren en la lucha. en la Bueno, lo lucha. voy a volver a leer, pero ellos mueren en la lucha. Pues mira, nos los vamos a quedar de Ambos. tarea, investigar qué pasó con ellos dos Con al ellos final de la dos. película, porque en la película simplemente se ve ya ellos, Ella bien libre que se van ya por ahí. libres, respirando con Señoras, padre. este es un clásico americano, lo que hay que leerlo. Yo no Sí. lo leí en la escuela, pero lo estudié de Fenimore Cooper. Es uno de los grandes novelistas americanos y eso es una obra. Por eso es la grandeza de esas novelas clásicas. Está que a través de un hilo conductor, de una historia preciosa, romántica, como es esa. La de Shogun, por ejemplo, que la acabamos de ver. Shogun es igual, es una historia que hace en el medio el hilo conductor y estos grandes novelistas explican todo ese entorno de guerra, de naturaleza, de todo lo que explicaba la señora, que eso es precisamente lo bonito de una obra grande literaria. O sea que Dicen que la eso lo que es que película, a mí lo que me ha intrigado después de ver la película es el libro. Ahora quisiera leer el libro. dicen Yo que la película es mejor que el libro, en el sentido de que el libro es muy pesado. Eso es lo que dice la crítica. Ah, no Que me digas. normalmente la gente va a criticar y va a decir que la película no le hace honor al libro. Sin embargo, a pesar de que el director Michael Mann se toma unas cuantas licencias con respecto a la novela, según dicen que la película es muchísimo más potable que el libro. Cuando yo pregunté de ella, de Madeline, o sea, no era, no era de la película, ella en Sino la de la vida real, actriz. ¿qué Mira, otra película la actriz dice ha que hizo una hecho? serie con 9, ¿cómo se dice? Seasons, con 9, ¿cómo le Ajá. dicen? Bueno, Temporadas. temporadas, con 9 temporadas, que fue exitosa, pero que después de eso más nada. Sin Ah, bueno. embargo, antes de esta película, parece que ella era muy famosa, no tanto en películas, pero sí como modelo y como actriz de comerciales. Y dicen que fue Daniel Day-Lewis que le sugirió a Michael Mann que la incluyera, que le hiciera el casting, porque Y ella hace una es pareja muy y atractiva, muy linda ella, muy bien. muy linda y transmite muy bien el papel de una mujer inteligente y valiente, Sí. decidida. ¿Ves? No, no es una mujer que se acobarda. Por ejemplo, la hermanita tú veías que no tenía como ese poder de decisión ni esa valentía, pero ella sí. Y yo creo que ella lo transmite muy bien como actriz. Bueno, Bueno, yo les ella quiero también, sí. compartir lo que tenemos para la semana próxima. Digo, para la semana próxima, la película de la semana próxima. Esperen que estoy aquí. Bien, miren, esta es la película que tenemos para la semana próxima. Vamos a comenzar a tener unas cuantas películas latinoamericanas. Entonces, esta está en Netflix. Se llama Nadie sabe que estoy aquí. Y será el próximo martes. La ven en Netflix, tiene restricción 16 y la vamos a comentar por aquí. Es chilena, es una película chilena y este actor, Jorge García, eh, que es un actor de sobrepeso, los que vieron una serie que fue que gustó mucho en televisión, se llamaba Lost. Él es el gordote que sale en Lost. O sea que él, especialmente para los jóvenes, es un actor conocido porque esa serie gustó muchísimo entre los jóvenes. Entonces, es una película chilena y vamos a tratar aquí el tema de un niño talentoso, de lo que sucedió con un niño talentoso musicalmente y en lo que acabó. Janet, levantaste la mano. No, creo que se le quedó. ¿Cree que se le quedó? Nadie más, yo no vi que nadie más levantó la mano. Bueno, y entonces recordarles, esto se lo he dicho ya cada vez que nos juntamos, que tenemos esta
esta exposición todavía está abierta, le añadimos una semana más, así que va a estar hasta el jueves 2 de mayo, va a estar abierta esta exposición de los estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Visuales, muy, muy talentosos. Pueden visitarla en día de semana de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y de parte nuestra, pues no nos queda más que darle las gracias por estar con nosotros esta noche, por participar. Y muy agradecida de Yané, que es nueva en este grupo, no la había visto antes. Esperamos que nos siga acompañando. Y a todos ustedes, pues, que tengan Gracias, buena gracias. noche. Gracias y buenas Muchas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Bye, bye. Buenas noches a todas. Gracias por sus aportes, Cecil. Gracias por tu conducción. Lo manejaste muy bien. Sí, Como Lenín hizo siempre. falta. Lenín Como hizo falta, siempre, pero como Cecil siempre. lo hizo excelente. Lo hizo Bien, muy bien. gracias, gracias. Gracias. Listo, Bueno, Cecil, como siempre, gracias. Adiós. Bye.